cuando mi madre anunció fríamente el precio del billete. 3.500 euros. Si no puedes pagarlo, quédate en casa, bruja. No dije ni una palabra. Me había acostumbrado a su veneno. Sus insultos venían envueltos en pañuelos de seda y dedos con manicura perfecta, cada palabra bañada en privilegio. Hacía años que había dejado de reaccionar, preservando mi dignidad en silencio, en lugar de participar en una batalla que nunca elegí librar. El viaje al que se refería era unas vacaciones familiares a Barcelona, planificadas sin tenerme en cuenta. Mi presencia se había vuelto opcional desde que cumplí los 18, especialmente porque me negaba a aceptar su control sobre mi vida. Ellos veían mi independencia como una rebelión. Yo veía su manipulación como asfixiante. Así que sonreí levemente, asentí y volví a mi habitación en nuestro piso de Madrid, fingiendo que nada de esto me afectaba. En el fondo, sin embargo, dolía. No porque no pudiera ir, sino porque me recordaba una vez más que en esta casa el amor era condicional y costoso. Me dije a mí misma que estaba bien con eso, que prefería estar sola a ser simplemente tolerada. Pero esa noche no dormí bien. Algo en la forma en que dijo bruja persistió más tiempo de lo habitual. Mi familia siempre había sido así. Mi padre, Manuel, un empresario con conexiones en toda Castilla, y mi madre, Carmen, hija de un antiguo político regional, habían construido su matrimonio sobre apariencias y expectativas. Yo, Lucía, su única hija, debía seguir el camino que ellos habían trazado meticulosamente: estudiar derecho, casarme con alguien de buena familia, mantener las tradiciones. Pero desde pequeña supe que eso no era para mí. Opté por estudiar periodismo en la Universidad Complutense, contra sus deseos. Conseguí trabajo en un periódico digital que investigaba corrupción política, algo que les horrorizaba debido a sus conexiones. Y lo peor de todo, según ellos, me negaba a participar en la farsa de las reuniones familiares, donde todos fingían quererse, mientras se clavaban puñales por la espalda. La mañana siguiente al comentario de mi madre, desayuné sola en la cocina de azulejos andaluces que mi madre había mandado instalar durante su fase de recuperación de nuestras raíces. El café con leche sabía amargo, como siempre que preparaba la cafetera después de una de nuestras discusiones silenciosas. Por la ventana, Madrid se desperezaba bajo un cielo gris de febrero, la Gran Vía llenándose poco a poco de vida. Mi tía Sofía llamó mientras limpiaba mi taza. Era la hermana menor de mi madre, la única de la familia con quien mantenía una relación genuina. Vivía en Valencia, lejos del drama madrileño, y siempre había sido mi confidente. «¿Cómo estás, sobrina?» Su voz sonaba cálida, en contraste con el frío de nuestra casa. «Igual que siempre, tía. Mamá me invitó al viaje familiar a Barcelona». «¿Invitó?» Conociéndola, seguro que fue más una orden que una invitación. Sonreí por primera vez ese día. Me dijo el precio y que me quedara en casa si no podía pagarlo. «Típico de Carmen», suspiró. «¿Y qué vas a hacer?» «Quedarme, supongo. No voy a gastar ese dinero para pasar una semana incómoda fingiendo que somos la familia perfecta para las fotos de Instagram de mamá». Hubo un silencio breve. «Lucía, ¿has pensado en mudarte? Tienes 25 años, un trabajo estable. Madrid está lleno de pisos compartidos». La idea me rondaba desde hacía tiempo, pero algo me mantenía atada a aquel piso en el barrio de Salamanca. Quizás era la costumbre, o tal vez la esperanza infantil de que algún día las cosas cambiarían. «Lo he pensado, tía, pero ¿sabes cómo se pondrían? ¿Y desde cuándo te importa eso?» La Lucía que conozco no dejaría que el miedo a disgustar a Carmen y Manuel dictara su vida. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que intentaba ignorar. Tenía razón. Me había convertido en cómplice de mi propia infelicidad. Después de colgar, me quedé mirando las fotos familiares que adornaban el pasillo. Imágenes perfectamente compuestas. Vacaciones en Santander, Navidades en la sierra, mi graduación. Todos sonriendo, todos fingiendo. Me pregunté cuándo había sido la última vez que alguien en esta casa había sido auténtico. Esa tarde, mi padre llegó temprano del trabajo. Lo escuché hablar con mi madre en la sala. Sus voces un murmullo constante interrumpido ocasionalmente por risas forzadas. Estaban planeando el viaje, discutiendo qué hoteles serían suficientemente exclusivos, qué restaurantes impresionarían más a sus amigos cuando subieran las fotos. Salí de mi habitación para buscar agua y me detuve al escuchar mi nombre.
Lucía es demasiado orgullosa, decía mi madre. Se cree muy independiente, pero ya verás cómo acaba pagando el billete. No soportará quedarse sola mientras publicamos fotos desde la Sagrada Familia. Déjala, Carmen, respondió mi padre con cansancio. Si no quiere venir, es su problema. Es una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ella, me quedé inmóvil en el pasillo, sintiendo cómo las palabras de mi madre se clavaban una a una. ¿Qué habían hecho por mí, exactamente? ¿Pagarme una educación mientras me recordaban constantemente que era su obligación? ¿Darme un techo mientras me hacían sentir que ocupaba un espacio que no merecía? Volví a mi habitación sin el agua, con un nudo en la garganta. Abrí mi ordenador y comencé a buscar pisos en alquiler. Quizás mi tía tenía razón. Quizás era hora de romper definitivamente con aquella dinámica tóxica. Esa noche, durante la cena, mi madre volvió a mencionar el viaje. He reservado mesa en el Nacional. Dicen que es imposible conseguir reserva, pero el marido de Pilar conoce al dueño. Me miró fijamente. Supongo que no te importará perdértelo. Levanté la vista de mi plato. En realidad creo que iré a Valencia esos días. La tía Sofía me ha invitado. Vi cómo su rostro se tensaba, cómo la arruga entre sus cejas se pronunciaba. Odiaba que mantuviera contacto con su hermana, a quien consideraba la oveja negra de la familia por haberse casado con un profesor universitario sin patrimonio. ¿Valencia? ¿Qué hay en Valencia que no pueda esperar? Familia. Respondí simplemente, volviendo a mi comida. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Por primera vez, no me sentí culpable por desafiarla. Algo estaba cambiando dentro de mí, una determinación que crecía lentamente. No sabía entonces que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más, que pronto enfrentaría una traición que cambiaría nuestra relación para siempre. La tarde siguiente, estaba en la cocina preparando un café cuando mi teléfono vibró con una notificación. Al principio, supuse que era otro correo sin importancia, pero entonces vi el logotipo del banco. Mi corazón se saltó un latido. El mensaje decía: 7.000 debitados por 2 billetes clase ejecutiva. Me quedé helada, parpadeando ante la pantalla, tratando de entender la cifra. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación bancaria. No había comprado nada. Ni siquiera había salido de casa. Pero ahí estaba, mi tarjeta de crédito, utilizada sin autorización. Sentí un nudo en el estómago mientras caía en la cuenta de la realidad. Mis padres habían usado mi tarjeta. No había otra posibilidad. No le había dado mis datos a nadie más. De alguna manera, habían encontrado mi información o la habían tenido todo el tiempo. Inmediatamente cancelé la transacción, bloqueé la tarjeta y cambié la contraseña. No se trataba solo del dinero. Era la violación de mi privacidad, la audacia. Me habían llamado bruja por no pagar y luego intentaron robarme en silencio. Mi pulso se aceleró y sentí una rabia que no me había permitido sentir en años. Pero no iba a gritar. Todavía no. Revisé los detalles de la transacción. Iberia, 2 billetes de clase ejecutiva a Barcelona, a nombre de Manuel y Carmen Vega Montero. Mis padres. La fecha coincidía exactamente con su viaje familiar, ese al que me habían invitado con un precio prohibitivo. Ahora entendía todo. Nunca esperaron que pagara. Esperaban que me negara para poder usar mi tarjeta sin que sospechara, pensando que no revisaría mis cuentas hasta después del viaje. Llamé inmediatamente al banco. La operadora, una mujer con acento andaluz, escuchó pacientemente mientras explicaba la situación sin entrar en detalles familiares vergonzosos. No se preocupe, señorita Vega. Hemos bloqueado la transacción y la tarjeta. Le enviaremos una nueva en los próximos días. Hizo una pausa. ¿Desea presentar una denuncia por uso fraudulento? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Denunciar a mis propios padres? Por muy enfadada que estuviera, no podía llegar a ese extremo. Al menos, no todavía. No, gracias. Con cancelar la transacción es suficiente. Después de colgar, me senté en el pequeño balcón de mi habitación que daba a un patio interior, típico de los edificios antiguos de Madrid. El cielo de febrero seguía gris, pero ahora parecía más amenazador. ¿Cómo habían conseguido los datos de mi tarjeta? Entonces recordé. El mes pasado, mi madre me había pedido mi tarjeta para hacer una compra online urgente, porque la suya
No funcionaba. Se la presté durante unos minutos, tiempo suficiente para memorizar o fotografiar el número, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Me sentí estúpida, ingenua. ¿Cuántas veces más me habían manipulado sin que me diera cuenta? La traición dolía más que cualquier insulto que me hubieran lanzado antes. Esto era calculado, premeditado. Mi teléfono sonó. Era Alejandro, mi mejor amigo desde la universidad y compañero en el periódico digital. Lucía, ¿dónde estás? Teníamos que revisar el artículo sobre la contratación pública en el ayuntamiento. Miré el reloj. Las 4 de la tarde. Había olvidado completamente nuestra reunión. Ale, lo siento. Ha surgido algo familiar. Su tono cambió inmediatamente. Conocía bien mi situación familiar. ¿Qué han hecho esta vez? Le conté todo. La invitación condicionada, la transacción fraudulenta, mis sospechas. Dios mío, Lucía, eso es robo. Literalmente. Podrías denunciarlos. Lo sé, pero son mis padres, por muy disfuncionales que sean. Precisamente porque son tus padres deberían respetarte. Esto cruza todas las líneas. Alejandro tenía razón, por supuesto. Pero la dinámica familiar es complicada, llena de lealtades irracionales y esperanzas tercas. Por mucho que me doliera admitirlo, una parte de mí seguía anhelando su aprobación, su amor incondicional. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Por ahora, asegurarme de que no puedan acceder a nada más. Y luego, tendré que enfrentarlos. ¿Quieres que vaya? Podría estar allí en media hora. Sonreí ante su oferta. Alejandro, siempre dispuesto a defenderme. Pero esto era algo que tenía que hacer sola. Te lo agradezco, pero no. Es una conversación que necesito tener en privado. Después de colgar, entré en mi correo electrónico y cambié todas las contraseñas asociadas a mis cuentas bancarias. Luego llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito para asegurarme de que no hubiera otras transacciones sospechosas. Afortunadamente, la única era la de los billetes de avión. Mientras revisaba mis cuentas, encontré algo que me heló la sangre. Pequeñas cantidades, entre 50 y 100 euros, habían sido retiradas de mi cuenta de ahorros durante los últimos 3 meses. Transacciones que podían pasar desapercibidas entre gastos cotidianos, pero que sumaban casi 800 euros. Y todas habían sido realizadas desde una sucursal bancaria cerca de la oficina de mi padre. La rabia dio paso a una tristeza profunda. ¿Cuánto tiempo llevaban robándome? ¿Era este su concepto de familia? Tomar lo que querían de mí sin pedir permiso, sin explicaciones. Escuché la puerta principal abrirse. Mi madre había vuelto de su clase de pilates en el exclusivo gimnasio del barrio. La oí hablar por teléfono en el pasillo, probablemente con alguna de sus amigas del club. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si no hubiera intentado estafar a su propia hija horas antes. Me quedé en mi habitación, incapaz de enfrentarla todavía. Necesitaba procesar todo, preparar lo que iba a decir, porque esta vez no habría silencios dignos ni sonrisas forzadas. Esta vez pondría límites claros. El resto de la tarde lo pasé investigando apartamentos para alquilar. Encontré varios en Lavapiés, un barrio bohemio y multicultural que mis padres consideraban peligroso e impropio. Eso lo hacía perfecto para mí. Contacté con un par de propietarios y concerté visitas para el fin de semana. También llamé a mi tía Sofía. Necesitaba su consejo, su perspectiva de alguien que había sobrevivido a la toxicidad de mi familia materna. No me sorprende, dijo después de escucharme. Tu abuelo hacía lo mismo con nosotras. Tomaba préstamos de nuestras huchas cuando éramos pequeñas. Tu madre lo vio como algo normal toda su vida. Pero esto es diferente, tía. Soy adulta. Tienen que respetar mis límites. Claro que sí. Y es hora de que se lo dejes claro. Hizo una pausa. Lucía, esto puede ser lo mejor que te ha pasado. ¿Un robo familiar es lo mejor que me ha pasado? A veces necesitamos una traición clara para romper con patrones tóxicos, para dejar de justificar comportamientos inaceptables solo porque vienen de la familia. Sus palabras resonaron profundamente. Toda mi vida había estado atrapada en una dinámica donde el amor venía con condiciones, donde mi valor se medía por mi obediencia. Y por mucho que creyera haberme liberado al elegir mi carrera y mi trabajo, seguía atada a ellos, seguía buscando una aprobación que nunca llegaría. Al anochecer, escuché a mi padre llegar, sus pasos pesados en el pasillo.
el tintineo de sus llaves sobre la mesa de la entrada, el beso seco que le dio a mi madre. Rituales familiares que antes me resultaban reconfortantes por su previsibilidad, pero que ahora me parecían parte de una obra teatral en la que me habían obligado a participar. Cené sola en mi habitación, evitando el comedor donde mis padres conversaban como si nada hubiera pasado. Planeé confrontarlos al día siguiente, cuando tuviera mis emociones bajo control y pudiera expresarme sin que el dolor nublara mi juicio. Pero el destino tenía otros planes. A las 9 de la noche, cuando estaba revisando un artículo para el periódico, escuché 3 golpes fuertes en mi puerta. No eran los suaves toques de alguien educado. Eran 3 golpes autoritarios que exigían sumisión. Conocía ese ritmo. Era mi padre. Abrí la puerta lentamente, con el corazón aún acelerado. Allí estaba él, con los brazos cruzados, ojos oscuros de ira pero intentando ocultarla tras una calma forzada. Manuel Vega, director de una constructora, acostumbrado a que nadie cuestionara sus decisiones. Mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta y que ahora me trataba como a una cuenta bancaria con patas. «Tenemos que hablar», dijo, sin disculpas, sin explicaciones, solo autoridad, como si me estuviera haciendo un favor al confrontarme. Me hice a un lado y le dejé entrar, insegura de lo que estaba a punto de enfrentar, pero decidida a no achicarme. Mi habitación, normalmente mi refugio, parecía de repente demasiado pequeña con su presencia. Se quedó de pie, negándose a sentarse, manteniendo su ventaja de altura, un pequeño juego de poder que reconocí desde mi infancia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Su voz era baja pero cargada de reproche. «Creo que esa es mi pregunta», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi tono. «¿Por qué usasteis mi tarjeta sin permiso?» Parpadeó, momentáneamente desconcertado. Claramente no esperaba que fuera directa al grano. «Ha habido un malentendido», comenzó, adoptando su tono de negociación, el mismo que usaba con clientes difíciles. «Tu madre debe haber confundido las tarjetas. Sabes que tiene varias». Era una mentira tan obvia que casi me reí. Mi madre, que organizaba sus tarjetas por color en una cartera de piel italiana, que llevaba un registro meticuloso de cada céntimo gastado, ¿había confundido las tarjetas? «Papá, vi los detalles de la reserva, nombres, números de vuelo, incluso la aerolínea. Fue intencional». Su rostro cambió. La máscara de calma razonable se agrietó, revelando irritación. «¿Y qué si lo fue? Deberías estar agradecida. Pagamos tu educación, tu ropa, te dimos un techo. ¿Es mucho pedir que contribuyas a un viaje familiar?» ¿Contribuir? Contribuir significa que me preguntas, que me das opción. Lo que hicisteis fue robar. La palabra quedó flotando entre nosotros, pesada y acusatoria. En los 25 años que llevaba siendo su hija, nunca había usado esa palabra para describir sus acciones. Siempre había suavizado la realidad. Préstamos no solicitados, decisiones cuestionables, malentendidos financieros. Pero esto era robo, puro y simple. «No seas melodramática», bufó. «Somos tus padres. Lo que es tuyo es nuestro». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me golpeó como una revelación. Así es como me veían, no como una persona separada, con autonomía y derechos, sino como una extensión de ellos mismos, un recurso a explotar. «No, papá, no funciona así». Mi voz sonaba más tranquila ahora, más segura. «Soy una adulta. Mi dinero es mío. Mi vida es mía». Comenzó a pasearse por la habitación, pasando junto a mi estantería llena de libros de periodismo y novelas que mi madre consideraba basura populista. Sus ojos se detuvieron en la foto enmarcada de mi graduación. En ella, él sonreía orgulloso, un brazo sobre mis hombros, una imagen perfecta de padre e hija que ocultaba años de manipulación. «Estás siendo egoísta», dijo finalmente, cambiando de táctica. «Sabes que ganas más que suficiente ahora. Deberías habernos ofrecido pagar, en lugar de hacernos pasar esta vergüenza». ¿Vergüenza? Ahora sí que no podía creer lo que oía. «Te da vergüenza que cancelara una transacción fraudulenta, pero ¿no te da vergüenza haber robado a tu propia hija?» Se volvió hacia mí, los ojos entrecerrados. «Cuidado con lo que dices, Lucía. Aún vives bajo nuestro techo. ¿Es una amenaza? ¿Me estás diciendo que si no os dejo robarme me echaréis de casa?» Un silencio tenso llenó la habitación.
En algún lugar del piso, escuché a mi madre hablar por teléfono, su voz un murmullo lejano, ajena a la batalla que se libraba a pocos metros. «No seas ridícula», dijo finalmente. «Nadie ha hablado de echarte. Solo digo que mientras vivas aquí, debes respetar ciertas normas». «¿Qué normas? ¿La de dejar que uséis mi dinero a vuestro antojo? ¿La de fingir que somos una familia feliz mientras me tratáis como a una cajera automática?» Su rostro enrojeció. La calma forzada había desaparecido completamente. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos sacrificado por ti». «¿Qué sacrificios exactamente?», lo interrumpí, incapaz de contenerme más. «Pagarme una educación que era vuestra obligación legal. Comprarme ropa mientras me recordabais constantemente cuánto costaba. ¿O te refieres al sacrificio de tener que soportar que eligiera mi propia carrera en lugar de estudiar derecho como querías?» Mi padre me miró como si me viera por primera vez. Quizás era así. Quizás nunca había visto a la verdadera Lucía, solo a la hija que había imaginado, la que debía ser maleable y obediente. «No te reconozco», dijo en voz baja. «Te has vuelto dura, desagradecida». «No, papá, siempre he sido así. Solo que ahora me niego a ocultarlo». Lo miré a los ojos y le hice la única pregunta que no esperaba. «¿Pensaste que no me daría cuenta?» Eso lo detuvo por un segundo. Pude ver el destello de culpa tras su máscara. Intentó cambiar de tema, afirmando que había sido un malentendido, que mi madre debió usar la tarjeta equivocada. Pero la mentira era tan delgada que se derrumbó bajo su propio peso. Le dije que había visto los detalles de la reserva. Nombres, números de vuelo, incluso la aerolínea. Fue intencional. Nunca preguntaron, nunca avisaron. Simplemente asumieron que podían tomar, como siempre hacían. La habitación se sentía más pequeña mientras hablaba, como si cada palabra despegara años de silencio que había envuelto a mi alrededor para protegerme. Luego le dije que ya no tenía miedo, ni de su ira, ni de sus desplantes, y ciertamente no de su decepción. Lo dije con calma, pero con firmeza. Me miró fijamente, sin hablar. Creo que lo vio entonces, que el control que una vez tuvieron se había esfumado. Y eso le asustaba más que perder los billetes. «Esto no ha terminado», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Tu madre y yo hablaremos cuando se calmen los ánimos. No hay nada más que hablar. He bloqueado mi tarjeta y he cambiado todas mis contraseñas. Y mañana abriré una cuenta en otro banco. Una a la que no tendréis acceso». Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Por un momento, pensé que iba a decir algo más, quizás incluso disculparse. Pero solo sacudió la cabeza y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me dejé caer en la cama, temblando. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, dejándome agotada pero extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin miedo a las consecuencias. Minutos después, escuché voces alteradas en el salón. Mi padre le contaba a mi madre lo sucedido, su tono oscilando entre la indignación y la incredulidad. Oí fragmentos. «Desagradecida, insolente, después de todo lo que hemos hecho». La voz de mi madre, más aguda, preguntando qué haríamos ahora sobre el viaje, como si ese fuera el verdadero problema. Pensé en llamar a Alejandro o a mi tía Sofía, contarles lo que acababa de ocurrir, pero algo me detuvo. Este momento era mío. Esta pequeña victoria era algo que quería saborear en soledad antes de compartirla. Abrí mi ordenador y continué con la búsqueda de apartamentos que había iniciado antes. Ya no era solo una posibilidad, era una necesidad. Encontré uno en Malasaña, pequeño pero luminoso, en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado. Era más caro de lo que había planeado gastar, pero podía permitírmelo con mi salario del periódico. Envié un correo al propietario solicitando una visita urgente. Luego hice algo que debería haber hecho hace tiempo. Creé una lista de todas mis cuentas y servicios vinculados de alguna manera a mis padres. Seguro médico, plan de teléfono, incluso la suscripción familiar de streaming que compartíamos. Era hora de cortar todos los lazos financieros, todas las formas en que podían ejercer control sobre mí. Mientras trabajaba, escuché a mis padres retirarse a su habitación. Sus voces se habían calmado, pero la tensión seguía flotando en el aire, espesa y asfixiante.
Sabía que la mañana siguiente sería difícil. Mi madre intentaría manipularme con lágrimas o con frialdad calculada. Mi padre oscilaría entre la ira contenida y los intentos torpes de reconciliación. Conocía sus tácticas, su forma de recuperar el control cuando sentían que se les escapaba. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no cedería. No me doblegaría ante la culpa o el chantaje emocional. Esta vez, elegiría mi libertad por encima de su aprobación. No dormí bien esa noche. Las palabras intercambiadas con mi padre resonaban en mi mente como ecos en una cueva vacía. Al amanecer, cuando el sol de Madrid apenas se filtraba entre las persianas, ya estaba despierta, mirando al techo y planeando mis próximos pasos. El sonido de la cafetera me indicó que mi madre ya estaba en la cocina. La rutina familiar continuaba, aparentemente imperturbable. Me vestí con deliberada lentitud, eligiendo un traje formal negro que solía usar para entrevistas importantes en el periódico. Necesitaba sentirme blindada para lo que vendría. Me recogí el pelo en un moño austero y me puse un leve toque de maquillaje. La imagen que me devolvía el espejo era la de una mujer decidida, no la niña asustada que siempre había sido en esta casa. Al entrar en la cocina, encontré a mi madre sentada junto a la ventana con su café. Carmen Vega, siempre impecable incluso a primera hora de la mañana, con su pelo teñido de castaño y sin una arruga en su blusa de seda color marfil. Me miró brevemente y volvió a su revista de decoración, como si nada hubiera ocurrido. «Buenos días», dije, sirviéndome café en mi taza favorita, un regalo de Alejandro con la frase «La verdad siempre sale a la luz», impresa en azul cobalto. Fue toda su respuesta. Un murmullo apenas audible. Me senté frente a ella. El silencio se extendió entre nosotras, denso como la niebla que a veces cubría la Gran Vía en las mañanas de invierno. Finalmente, levantó la vista. «Tu padre está muy disgustado», dijo, como quien comenta el clima. «Imagino que sí. No debe ser agradable que te pillen robando». Sus ojos se entrecerraron. «No uses esa palabra en esta casa. Nadie ha robado nada. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Un préstamo no solicitado? ¿Una redistribución familiar de recursos? Lo llamaría un malentendido que estás dramatizando innecesariamente». Tomé un sorbo de café, permitiéndome disfrutar del sabor amargo antes de continuar. 7.000 euros no es un malentendido, mamá. Es un delito. Por Dios, Lucía, siempre tan extremista. Cerró la revista con un golpe seco. Si necesitábamos el dinero, te lo habríamos pedido. ¿Cómo me pedisteis que pagara los 3.500 euros por el billete? Eso era diferente. ¿En qué? ¿En qué esperabais que me negara para poder usar mi tarjeta sin que me diera cuenta? Vi un destello de algo. ¿Culpa? ¿Sorpresa? Cruzar su rostro antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Y sabes también que he descubierto los otros retiros de mi cuenta. 800 euros en los últimos 3 meses. ¿Para qué era ese dinero, mamá? ¿Para tus clases de pilates? ¿Para las cenas con tus amigas del club? Se levantó bruscamente, derramando unas gotas de café sobre la inmaculada encimera de mármol. No tengo por qué escuchar esto. Eres una desagradecida. ¿Tienes idea de lo que hemos sacrificado por ti? Dímelo tú, porque desde donde yo estoy, solo veo que habéis tomado y tomado, sin dar nada a cambio excepto culpa y condiciones. Te hemos dado todo. Esta casa, tu educación. La educación es un derecho, no un regalo. Y esta casa nunca ha sido un hogar. Ha sido una jaula dorada donde el precio de la estadía era mi sumisión. Mi madre me miró como si hubiera escupido en la catedral de la Almudena. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¿Esa gente del periódico? ¿O ha sido Sofía, siempre envenenándote contra nosotros? Nadie me ha envenenado, mamá. He abierto los ojos yo solita. El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de mi padre. Entró en la cocina con el periódico bajo el brazo, su ritual de cada mañana. Se detuvo al vernos enfrentadas, la tensión palpable en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque era evidente que lo sabía. «Tu hija nos acusa de robo», dijo mi madre, la voz temblorosa de indignación. Mi padre me miró fijamente. Pensé que habíamos aclarado esto anoche. No aclaramos nada. Tú hablaste, yo hablé, y luego te fuiste dando un portazo. Lucía, entiende nuestra posición. El viaje es importante.
Tenemos compromisos con amigos en Barcelona, personas influyentes que podrían ayudarte en tu carrera si tan solo... ¿Ayudarme? ¿Robándome? ¿Esa es tu idea de ayuda? Nadie ha robado nada, insistió. Íbamos a devolvértelo. ¿Cuándo? ¿Como los 800 euros que habéis estado sacando de mi cuenta durante meses? Mi padre palideció ligeramente. Evidentemente, no sabía que había descubierto también eso. Miró brevemente a mi madre, que evitó sus ojos. Eso es diferente, dijo, pero su voz había perdido firmeza. ¿En qué es diferente? ¿En la cantidad? ¿En qué era más fácil de ocultar? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi madre se había vuelto hacia la ventana, fingiendo un repentino interés en el edificio de enfrente. Mi padre parecía buscar palabras que no existían. Fue entonces cuando lo vi con claridad cristalina. Jamás reconocerían lo que habían hecho. Jamás pedirían perdón. En su mundo, ellos nunca se equivocaban. El problema siempre era yo. Demasiado sensible, demasiado independiente, demasiado todo lo que no encajaba en su molde perfecto. «Me voy a mudar», anuncié, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. Ambos me miraron como si hubiera anunciado que iba a unirme a un circo ambulante. «No seas ridícula», dijo mi madre. «¿Dónde vas a vivir? Los alquileres en Madrid son carísimos. He encontrado un lugar en Malasaña. Puedo permitírmelo con mi sueldo». «¿Malasaña?» Mi padre pronunció el nombre del barrio como si fuera una enfermedad. «¿Ese barrio lleno de hippies y delincuentes? Ese barrio lleno de vida y autenticidad. Lucía, estás siendo impulsiva», intervino mi madre. «Siempre has sido así, actuando sin pensar. ¿Por qué no lo hablamos cuando todos estemos más calmados? No hay nada más que hablar. He tomado mi decisión». Mi padre dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco. «Si sales por esa puerta, no esperes volver cuando las cosas se pongan difíciles. No seremos tu red de seguridad». Lo miré directamente a los ojos, buscando al padre que una vez me llevó al Parque del Retiro a dar de comer a los patos, al hombre que me enseñó a montar en bicicleta en la casa de campo. No encontré rastro de él. «Nunca lo habéis sido», respondí con calma. «Una red de seguridad te sostiene sin condiciones. Vosotros siempre habéis puesto precio a vuestro apoyo». Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Mi madre se había llevado una mano a la boca, como si mis palabras fueran demasiado escandalosas para ser escuchadas. Mi padre se había quedado inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. «Recogeré mis cosas este fin de semana», añadí, dirigiéndome hacia la puerta. «Estaré fuera todo el día». Salí sin esperar respuesta, tomando mi bolso y mi chaqueta del perchero del pasillo. Al cerrar la puerta principal tras de mí, sentí una extraña mezcla de terror y libertad. El mundo exterior parecía de repente enorme y lleno de posibilidades. Bajé los 5 pisos por las escaleras, necesitando el esfuerzo físico para canalizar la energía que bullía en mi interior. En la calle, el Madrid de siempre me recibió con su bullicio matutino. Oficinistas apresurándose hacia el metro, camareros levantando los toldos de las terrazas, el aroma de café recién hecho escapando de las cafeterías. Llamé a Alejandro mientras caminaba hacia la estación de Goya. «He roto con mis padres», dije cuando respondió, la frase sonando extraña pero liberadora. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» La preocupación en su voz era palpable. «Estoy... no lo sé, asustada, aliviada, todo a la vez. Ven a la redacción, te invito a un café y me cuentas todo». «Gracias, Ale. Estaré allí en media hora». Mientras avanzaba entre la multitud, sentía que algo fundamental había cambiado en mí. El miedo seguía ahí, pulsando bajo la superficie, pero ya no me paralizaba. Por primera vez, había elegido mi camino sin disculpas, sin concesiones, y aunque el futuro era incierto, al menos sería mío. La redacción del periódico bullía de actividad cuando llegué. Periodistas moviéndose entre escritorios, el sonido de teclas, conversaciones telefónicas y el inconfundible aroma de café rancio que caracterizaba nuestro pequeño pero valiente medio digital. Alejandro me esperaba en su escritorio, 2 tazas humeantes junto a su ordenador. «Tienes cara de haber librado una batalla», dijo, ofreciéndome una silla y la taza más llena. Le conté todo mientras el café se enfriaba entre mis manos. La confrontación de anoche, la de esta mañana, mi decisión de mudarme. Hablar en voz alta hacía que todo pareciera más real, más definitivo. «Estoy orgulloso de ti»,
dijo cuando terminé. Hacía tiempo que necesitabas poner límites. Lo sé, pero da miedo. Claro que da miedo. Has vivido toda tu vida bajo sus reglas, incluso cuando creías estar rebelándote. Miré alrededor de la redacción, a mis compañeros trabajando en sus artículos, investigando, llamando a fuentes. Este pequeño periódico había sido mi primer acto de verdadera independencia, eligiendo una carrera que mis padres despreciaban. Y aún así, seguía viviendo bajo su techo, atrapada en sus dinámicas tóxicas. He concertado una visita para ver el piso de Malasaña esta tarde, dije. ¿Me acompañas? Por supuesto. No te voy a dejar elegir un cuchitril solo porque estés desesperada por irte. Trabajamos toda la mañana en un reportaje sobre corrupción urbanística en un municipio de la Sierra madrileña. Hundirme en el trabajo fue terapéutico. Me permitió canalizar toda esa energía nerviosa en algo productivo. Para la hora de comer, había avanzado más de lo esperado y casi había olvidado la tensión de la mañana. Comimos en un pequeño bar cercano a la redacción, donde Antonio, el dueño, nos conocía por nombre y siempre guardaba una mesa en la esquina para sus periodistas favoritos. Mientras devorábamos un plato de patatas bravas y croquetas caseras, Alejandro me miró pensativo. ¿Has pensado en qué vas a hacer con tus cosas? Llevas toda la vida en esa casa. No había considerado ese aspecto práctico. Mi habitación estaba llena de libros, ropa, recuerdos. 25 años de vida condensados en unos metros cuadrados. Supongo que tendré que hacer una selección drástica. No sé cuánto espacio tendré en el piso nuevo. Puedes guardar cosas en mi trastero si necesitas tiempo para decidir. Le sonreí agradecida. Alejandro siempre había sido así, ofreciendo soluciones prácticas mientras yo me perdía en las emociones del momento. Gracias. No sé qué haría sin ti. Probablemente lo mismo, pero con más drama y menos eficiencia. Bromeó, robando la última croqueta de mi plato. A las 4 de la tarde estábamos en Malasaña, esperando frente al edificio donde podría estar mi nuevo hogar. Era una construcción antigua pero bien conservada, con balcones de hierro forjado y una fachada recién pintada de ocre. El barrio bullía de vida, pequeñas tiendas de diseño, bares con personalidad, gente joven y diversa paseando sin prisa. La propietaria, Pilar, una mujer de unos 60 años con gafas rojas y una energía contagiosa, nos recibió en la puerta. «Lucía, te pareces a tu foto de perfil. Eso es buena señal», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Vamos arriba. Es un tercer piso sin ascensor. Espero que no sea problema». Subimos las escaleras de mármol gastado, siguiendo a Pilar que, a pesar de su edad, subía con agilidad envidiable. El piso era de mi tía Remedios, que en paz descanse. Vivió aquí hasta los 92 años, así que las escaleras no son excusa para nadie, comentó, sacando un manojo de llaves antiguas. El apartamento era pequeño pero luminoso. Un salón comedor con un balcón que daba a la calle, una cocina diminuta pero funcional, un dormitorio justo y un baño que Pilar describió como de los años 70, pero todo funciona. Los techos altos y las ventanas grandes compensaban la escasez de metros cuadrados. Los muebles se quedan si los quieres. Son viejos pero de buena calidad, no como estas porquerías de IKEA que se rompen al mirarlas, dijo Pilar, acariciando un aparador de madera oscura. Miré a Alejandro, que asintió discretamente. El lugar tenía potencial. Necesitaba una mano de pintura y algunos toques personales, pero podía imaginarlo como mi hogar. «Me encanta», dije. «¿Cuándo podría mudarme?» «¿Tienes prisa?», preguntó Pilar, perspicaz. Algo así. Me estudió por encima de sus gafas rojas, como evaluándome. «Problemas familiares, ¿eh? No necesito saber los detalles. Puedes mudarte este fin de semana si firmas hoy y me das la fianza. Tengo otros 2 interesados mañana, pero me caes bien». 2 horas después, había firmado un contrato de alquiler y transferido una cantidad que hacía temblar mi cuenta bancaria, pero que significaba libertad. Mi primer hogar propio. Caminando de vuelta hacia el metro, sentí una mezcla de vértigo y euforia. «¿Estás segura de que puedes permitirte esto?», preguntó Alejandro, siempre práctico. «Tendré que ajustar gastos, pero sí, vale cada céntimo». Esa noche, no volví a casa de mis padres. No estaba preparada para enfrentarlos de nuevo. Alejandro me ofreció su sofá, y acepté agradecida.
Mientras él preparaba pasta para cenar, llamé a mi tía Sofía para contarle las novedades. Ya era hora, fue su respuesta. Estoy orgullosa de ti, sobrina. Da miedo, tía. Toda mi vida ha estado definida por ellos, incluso cuando me rebelaba. El miedo es normal, pero la libertad merece el riesgo. Hablamos durante casi una hora. Me contó cómo había sido su propia ruptura con la familia, los años de soledad, pero también la paz que encontró al construir su vida en sus propios términos. Sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación de que estaba tomando el camino correcto. Después de colgar, me senté en el pequeño balcón del apartamento de Alejandro, mirando las luces de Madrid parpadear en la distancia. Mi teléfono vibraba ocasionalmente con mensajes de mi madre, primero acusadores, luego manipuladores, finalmente suplicantes. No respondí a ninguno. ¿Todo bien? Alejandro se unió a mí en el balcón, ofreciéndome una copa de vino. Estoy procesando, respondí, aceptando la copa. Es extraño. Me siento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera exhalar. Es una buena metáfora. Tengo mucho que hacer este fin de semana. Seleccionar qué me llevo, conseguir cajas, organizar el traslado, cuenta conmigo y con mi coche destartalado. Le sonreí agradecida. Alejandro había sido mi roca durante años, el amigo que nunca juzgaba pero siempre decía la verdad, aunque doliera. ¿Crees que estoy exagerando?, pregunté finalmente, dando voz a la duda que no dejaba de rondarme. ¿Que debería intentar reconciliarme con ellos? Alejandro meditó su respuesta, girando el vino en su copa. Creo que has pasado demasiados años intentando complacerlos sin éxito. Quizás esta ruptura sea necesaria, para ellos tanto como para ti. Al día siguiente, reuní el valor para volver al piso familiar. Elegí un momento en que sabía que mis padres estarían fuera. Mi madre en su clase de pilates, mi padre en la oficina. Entré con mi propia llave, sintiéndome extrañamente como una intrusa en el lugar donde había crecido. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado, pero ahora la veía con nuevos ojos. Tantos objetos acumulados por obligación, libros que nunca me interesaron, pero que mis padres consideraban lecturas esenciales, ropa que no reflejaba mi estilo, pero que cumplía con sus estándares de presentación adecuada, recuerdos de viajes que habían sido más escaparates sociales que experiencias familiares genuinas. Comencé a seleccionar lo que realmente quería conservar. Mis libros de periodismo, algunas novelas amadas, ropa que realmente me gustaba, fotografías con amigos, pequeños tesoros personales. El resto podía quedarse. No quería llevarme nada que no representara auténticamente quién era o quién quería ser. Mientras empacaba, encontré una vieja caja de zapatos en el fondo de mi armario. Dentro había guardado recuerdos de mi infancia, dibujos, pequeñas notas, un brazalete de hilo que mi padre me había comprado en una feria cuando tenía 7 años. Tiempos más simples, antes de que las expectativas y el control sofocaran cualquier afecto genuino. Me senté en el suelo con la caja en el regazo, permitiéndome sentir la nostalgia y el dolor. No todo había sido malo. Hubo momentos de amor, destellos de la familia que podríamos haber sido si el control y las apariencias no se hubieran interpuesto. Cuando terminé de empacar lo esencial, escribí una nota breve y la dejé sobre mi cama. Me llevo solo lo que necesito. Estaré bien. Necesito espacio y tiempo. Lucía. No era una despedida definitiva, pero sí un límite claro. Necesitaba distancia para sanar, para descubrir quién era sin la constante presión de sus expectativas. Al salir del piso con mis cajas, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. No era el final de la historia con mis padres, pero sí el final de un capítulo tóxico. Lo que viniera después dependería de todos nosotros, pero por primera vez, yo dictaría mis propios términos. Esa tarde, mientras Alejandro me ayudaba a trasladar mis pertenencias al pequeño apartamento de Malasaña, reservé un billete de avión. No para Barcelona con mis padres, sino para Valencia, para visitar a mi tía Sofía. No era un viaje de huida, sino un viaje hacia mí misma, hacia la persona que quería ser. Mientras desempacaba mis libros en las estanterías vacías, colocaba mi ropa en el antiguo armario de la tía Remedios y hacía una lista de cosas que necesitaba comprar. Me sentí en paz. El apartamento era pequeño, los muebles viejos, y el ruido de la calle se filtraba por las ventanas antiguas, pero era mío.
Un espacio donde podía respirar, crecer, equivocarme sin juicios. Esa noche dormí en mi nueva cama, bajo sábanas recién compradas que olían a detergente barato. El colchón era demasiado blando, y los ruidos de Malasaña se colaban por la ventana. Pero dormí mejor que en años, arrullada por la certeza de que, por fin, había elegido mi propio camino. Mis padres no me hablaron durante una semana. Ni mensajes, ni llamadas, ni visitas sorpresa. Solo silencio. Antes, su distanciamiento me habría aterrorizado, su desaprobación, su ausencia. Pero ahora, era pacífico. Un vacío de ruido que no echaba de menos. Cocinaba en silencio, trabajaba en silencio, incluso sonreía en silencio. Mi nueva vida en Malasaña tomaba forma con cada día que pasaba. El barrio tenía un ritmo distinto al elitista Salamanca donde había crecido. Aquí, las mañanas comenzaban tarde, con el olor a café de las pequeñas cafeterías que abrían sus puertas sin prisa. Los vecinos se conocían por nombre, se saludaban, se prestaban azúcar y opiniones. Pilar, mi casera, vivía en el primer piso y pronto se convirtió en una presencia constante, apareciéndose con excusas transparentes para comprobar cómo estaba. «Te he traído unas torrijas que me sobraron», decía, aunque era evidente que las había preparado expresamente para mí. «Y ya que estoy aquí, ¿te funciona bien el calentador?» Estos trastos antiguos son temperamentales. Me gustaba su preocupación sin invasión, su curiosidad sin juicio. Era el tipo de interés genuino que nunca había experimentado en casa de mis padres, donde las preguntas siempre escondían evaluaciones. En el trabajo, mis compañeros notaron el cambio. «Tienes mejor cara», comentó Elena, la redactora jefe, durante una reunión editorial. «Lo que sea que hayas cambiado sigue así». Lo que había cambiado era todo y nada a la vez. Seguía siendo yo, pero sin el peso constante de la expectativa ajena, sin la tensión permanente de una guerra silenciosa. El viernes de esa primera semana, al volver a casa después de cubrir una manifestación en Puerta del Sol, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía elegante y controlada de mi madre. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo, y me serví una copa de vino barato, contemplando el sobre como quien mira una bomba sin desactivar. Finalmente, la curiosidad venció. Dentro había una breve nota y un cheque por una cantidad que me dejó sin aliento. «Para tus gastos de mudanza. No es un soborno ni una disculpa, simplemente lo que te corresponde. Tu padre y yo respetamos tu decisión, aunque no la compartamos. La puerta siempre estará abierta. Mamá». Ni una palabra sobre el intento de fraude, sobre el dinero que habían estado tomando sin permiso durante meses. Nada sobre mis sentimientos o mis límites violados. Solo ese cheque, como si el dinero pudiera comprar mi silencio, mi regreso al redil. Llamé a mi tía Sofía esa misma noche, necesitando su perspectiva. «¿Qué debo hacer con esto?», pregunté, después de explicarle la situación. «¿Qué quieres hacer tú?». Lo pensé detenidamente. El dinero me vendría bien. Mi nuevo alquiler era considerablemente más alto de lo que había presupuestado inicialmente, pero aceptarlo sentía como abrir una puerta que había costado tanto cerrar. «No quiero su dinero, no así». «Entonces ahí tienes tu respuesta». A la mañana siguiente, envié el cheque de vuelta con una nota igual de breve. «Gracias, pero no. Puedo mantenerme sola. Necesito tiempo y espacio, no dinero. Lucía». Era la primera vez que rechazaba su ayuda económica, la primera vez que elegía la independencia por encima de la comodidad. Se sentía a la vez aterrador y liberador. El fin de semana, Alejandro me ayudó a pintar el salón de mi nuevo piso. Elegí un amarillo pálido que hacía que la luz que entraba por los balcones pareciera aún más dorada. Mientras pintábamos, hablábamos de todo y nada, manchándonos de pintura y riendo como no lo hacíamos desde la universidad. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comenté, subida en una escalera para alcanzar el rincón del techo. «Echo de menos algunas cosas de vivir con ellos. No a ellos exactamente, sino la familiaridad. Conocer cada rincón de la casa, cada crujido del suelo. «Es normal», respondió Alejandro, concentrado en no manchar el rodapié. «Has vivido allí toda tu vida. Este lugar aún no tiene tus huellas, pero las tendrá», dije, mirando alrededor. El apartamento ya comenzaba a parecerse a mí. Los libros organizados por color y no por tema.
algo que mi padre siempre había considerado una aberración. Carteles de películas que me gustaban en lugar de las insípidas reproducciones de arte clásico que mi madre consideraba de buen gusto. Flores silvestres en jarrones improvisados en lugar de los arreglos artificiales que nunca morían, pero tampoco vivían realmente. El domingo por la tarde, después de que Alejandro se marchara, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. Lucía. Su voz sonaba extrañamente insegura. Tu madre me dijo que devolviste el cheque. Así es. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente, con una formalidad que me resultó dolorosa. Habíamos llegado al punto de conversar como extraños educados. Estoy bien, papá, adaptándome. ¿El piso está bien? ¿Es seguro? Casi sonreí ante su preocupación por mi seguridad, como si Malasaña fuera una zona de guerra y no uno de los barrios más vibrantes de Madrid. Es perfecto para mí, pequeño pero acogedor, y el barrio me encanta. Bien, bien, se aclaró la garganta. Sobre lo que pasó, contuve la respiración. ¿Iba a disculparse? ¿A reconocer lo que habían hecho? Tu madre y yo pensamos que quizás reaccionaste de forma exagerada. Entendemos que estés molesta, pero cortar así toda comunicación. La decepción me golpeó como una ola fría. Ni una palabra de arrepentimiento, solo más minimización, más culpabilización encubierta. No he cortado comunicación, papá. He establecido límites. Hay una diferencia. Límites, repitió la palabra como si fuera un concepto extraño en un idioma que apenas comprendía. Siempre has sido tan intensa. Respiré hondo. Este era el patrón de siempre. Cualquier expresión de malestar por mi parte era etiquetada como exageración. Cualquier límite como rebeldía injustificada. Papá, usasteis mi tarjeta sin permiso. Habéis estado sacando dinero de mi cuenta durante meses. Eso no es intensidad por mi parte. Es una violación por la vuestra. Por Dios, Lucía. Éramos familia. Las familias comparten. Compartir implica consenso, no tomar sin preguntar. Otro silencio. Casi podía imaginar su expresión, la misma que ponía cuando yo cuestionaba sus verdades incuestionables sobre política, economía o la vida en general. No llamé para discutir, dijo finalmente. Tu madre y yo nos vamos a Barcelona mañana. El viaje que, bueno, ya sabes. Espero que lo disfrutéis. El caso es que la casa estará vacía. Si necesitas recoger más cosas o simplemente pasar por allí, gracias por avisar. La conversación murió poco después, ambos conscientes de que estábamos bailando alrededor del verdadero problema, fingiendo una normalidad que ya no existía. Esa noche, sentada en mi pequeño balcón con una taza de té, contemplé la calle bulliciosa bajo la luz anaranjada de las farolas. Grupos de jóvenes pasaban riendo, parejas caminaban de la mano, ancianos paseaban a sus perros. Vida real, sin filtros, sin pretensiones. Reflexioné sobre la llamada de mi padre, sobre cómo incluso ahora, separados por kilómetros y decisiones, seguían intentando controlar la narrativa, negar su responsabilidad, mantener su imagen impoluta. Me pregunté si algún día serían capaces de ver más allá de sus propias justificaciones, si algún día entenderían realmente por qué me había ido. El lunes, mientras trabajaba en un artículo sobre gentrificación en los barrios tradicionales de Madrid, una ironía no perdida para mí, recién mudada a uno de esos barrios, recibí un mensaje de mi madre. Era breve y directo, como ella misma. Nos vamos hoy. La llave de repuesto está donde siempre. Te llamaré cuando volvamos. No respondí, pero guardé el mensaje. Era su forma de tender un puente, por frágil que fuera. No estaba lista para cruzarlo, pero tampoco quería quemarlo. Esa semana, mi tía Sofía vino a Madrid por trabajo y se quedó conmigo un par de noches. Recorrimos juntas Malasaña, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía, librerías de segunda mano y bares con historia. Era refrescante estar con alguien de mi familia que me veía realmente, que no intentaba moldearme en algo que no era. «Te pareces tanto a tu abuela», comentó una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante argentino. No físicamente, sino en espíritu. Ella también se negaba a seguir el camino trazado. Nunca me hablaron mucho de ella. No les convenía. Marisa era la oveja negra, como yo. Se casó con un músico en lugar del abogado que habían elegido para ella. Vivió como quiso, no como se esperaba.
Tu madre nunca la perdonó por darle una infancia inestable, como ella la llamaba, y acabó convirtiéndose en exactamente lo que odiaba. Reflexioné. Es lo que pasa cuando huyes de algo sin procesarlo. Te conviertes en ello. Sus palabras me acompañaron durante días. ¿Me convertiría yo también en lo que temía? ¿Acabaría reproduciendo los mismos patrones que tanto daño me habían hecho? Pero cada día que pasaba en mi nueva vida me mostraba que había otra forma. Podía establecer límites sin levantar muros. Podía ser independiente sin aislarme. Podía construir relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el control. Eventualmente, una semana después, mi madre rompió el silencio con un comentario pasivo-agresivo durante una breve llamada telefónica. Respondí con un simple asentimiento. Ni defensa, ni explicación. Ya no les debía ninguna de las dos. Esa noche, escribí en mi diario sobre lo diferente que se sentía vivir sin miedo a sus estados de ánimo. No me había dado cuenta de cuánto me había moldeado a mí misma alrededor de sus expectativas. El viernes, finalmente viajé a Valencia para visitar a mi tía. Mientras miraba por la ventana del tren, contemplando el paisaje mediterráneo que se desplegaba ante mí, pensé, esto es lo que se siente la libertad, no dramática, no ruidosa, simplemente mía. Y por primera vez en años, no me sentía como una bruja, me sentía como una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. El tren avanzaba por la costa, y con cada kilómetro que me alejaba de Madrid, sentía que me acercaba más a mí misma. No sabía qué depararía el futuro con mis padres, si algún día lograrían ver su parte de responsabilidad, si nuestra relación podría reconstruirse sobre bases más sanas, pero ya no dependía exclusivamente de eso. Había aprendido la lección más importante. Mi valor no estaba determinado por su aprobación. Mi felicidad no dependía de su aceptación. Mi vida era mía para vivirla, con todos los errores, aprendizajes y alegrías que eso conllevara. El silencio que había seguido a nuestra ruptura ya no me aterrorizaba. Se había convertido en un espacio de crecimiento, en el lienzo en blanco donde por fin podía pintar mi propia historia, con mis propios colores, a mi propio ritmo. Y eso, más que cualquier reconciliación futura, era la verdadera victoria.